Bueno, especial sobre el Viernes Negro. La verdad es que los mercados, de alguna manera, están recogiendo el exceso de optimismo. Básicamente, una nueva variante y como veis ahí en las noticias, no sabemos si las vacunas protegen o no. Inmediatamente la reacción que tienen los mercados es de absoluta locura. Ayer tuvimos suerte porque dentro de lo malo, el mercado americano solo abría media jornada, pero ha seguido prolongando las caídas. El Dow cayó en 900 puntos, pero posteriormente la caída se prolongó hasta los 1100 en el mercado de futuros. Si vemos un poco lo ocurrido en el mercado de las commodities, vemos una absoluta locura, ¿no? Vemos cómo efectivamente lo que es el nivel diario, que es la columna que hay que fijarse, solamente el oro, aparte, bueno, el trigo y el gas natural, probablemente porque ayer tampoco abrió mucho tiempo, pues reflejaron las malas noticias, pero el resto de las commodities se pegaron una de las mayores caídas de los últimos años, ¿no? Solo comparables a las caídas COVID. En este escenario, ahora vamos a repasar niveles. ¿Dónde estamos? Pues no estamos como al principio de la crisis, porque aunque la vacuna no sirviera, efectivamente, pues hombre, se supone, y lo han dicho así ya Moderna y Pfizer, que podrían adaptar sus vacunas en un plazo más breve que al principio de la pandemia. Por tanto, pueden caer las bolsas, puede caer muchísimo. El Dow puede caer un 20, un 30, el Nasdaq, pues 30, 40, sin ningún tipo de problemas. No es ser catastrofista, simplemente es ajustar unas expectativas absolutamente locas a una nueva situación. Esa caída puede ser corta, puede ser muy corta, en el sentido de que a lo mejor en 2 o 3 semanas, incluso antes, pues hay noticias buenas sobre la eficacia de las vacunas. Lo que está claro es que hemos pasado de un escenario en el cual inflación arriba, demanda al alza, a un escenario muy probable de demanda, como dicen los anglosajones, stagnant, vacilante, y sin duda en un escenario pues muy complicado. Si los gobiernos se deciden imprimir dinero, probablemente esta crisis bursátil será corta, los mercados caerán mucho, pues un 10, un 15, un 20 y rebotarán, como ocurrió a partir de octubre. Entonces ahí hay que vigilar niveles, ahora vamos a verlos, pero en el Dow, en caso de una gran crisis corta, pues el 27.000 o el 33.000, dependiendo cuándo reaccionen los gobiernos, podrían ser niveles de compra. Sí, pero claro, lógicamente los problemas subyacentes de hiperinflación por la excesiva impresión monetaria y los problemas de estocaje van a estar ahí. Eso no desaparece de un día para otro. Por tanto, eso es un escenario que es bastante previsible. El segundo escenario es que los gobiernos se decidan a no hacer esta locura, porque seguir imprimiendo dinero quiere decir que arreglas la crisis bursátil y la crisis económica a corto plazo, pero generas una burbuja muy difícil de solucionar a medio y largo plazo y por tanto lo que te encuentres más adelante será peor. Y el tercer escenario sería un escenario incluso bueno, pues de que las vacunas no sirvieran y ahí sí que tendríamos un escenario pues bastante duro. Es un escenario muy poco probable, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Lo peor que ha ocurrido en esta crisis, en mi humilde opinión, es que se ha gestionado con un excesivo optimismo. Entonces ahí es donde efectivamente vemos pues las consecuencias. Vemos unos mercados que están en máximos históricos cuando persisten muchísimas de las incertidumbres que había al inicio de la crisis. La vacuna va menguando en efectividad y sin embargo los mercados suben porque no tienen competencia la renta variable por la acción de gobiernos y bancos centrales. Entonces, gran parte de esta crisis se debe a una absoluta irresponsabilidad de los gobiernos. Y es bueno decirlo porque nos ayuda a entender mucho más lo que está ocurriendo. Bueno, veis que estoy ahora mismo poniéndoos un poco los indicadores, no pongo medias móviles porque ya sabíamos que estaban en corto. Fijaros, lo que ha pasado ayer es completamente extraordinario, pues, al nivel de lo que ocurrió en los primeros días del COVID. Por tanto, es posible que haya un rebote corto. No es nada raro. Pero más que fijarnos en los rebotes a corto, hay que fijarnos, oye, ¿dónde el mercado podría pararse? ¿Veis? Hay un nivel de 30, en torno a 33.000, coinciden dos mínimos muy importantes y un máximo previo a la recuperación que son muy interesantes. Para ver niveles a más largo plazo nos tenemos que ir, pues, por ejemplo,
ejemplo, el gráfico a 3 años, y vemos que efectivamente los máximos pre-COVID, en torno a 30.000, podrían actuar como un cierto soporte, y si no, ya nos iríamos, como os decía antes, a niveles próximos. A- Ahí tenemos, ¿no?, a los niveles 26, 27, ¿no? Podrían ser niveles interesantes. En este entorno, pues hombre, empresas como Carnival, como IAG van a sufrir muchísimo. ¿Dónde se puede ir Carnival? Pues hombre, yo no creo que hasta mínimos de COVID, porque como os digo, no estamos al inicio, pero sí tal vez a una situación intermedia en torno a los $12, por ejemplo. En el caso de IAG, pues ahí tenemos una- un lío bastante gordo, porque IAG ya está prácticamente en mínimos, ¿eh? Por tanto, ahí, digamos, los niveles actuales pueden ser niveles incluso de compra, pero hay que tener un poquito de precaución, ¿no? Y podemos irnos a niveles de OPV posterior de IAG que puede estar en torno a 3,5. El IBEX 35, pues yo lo vengo diciendo, el IBEX 35 no recuperó nunca los niveles prepandemia y ahora mismo el IBEX podría ser un mercado muy interesante. El lunes yo creo que va a seguir siendo un día distinto. Probablemente durante la semana los líderes europeos pues empiecen a dar discursos y yo no descartaría niveles próximos, incluso por debajo, 8.200 y 7.800, 7.700, que son los niveles importantes de soporte. Y para acabar, eh, finalmente se demuestra que el Bitcoin no es un activo refugio. Últimamente cada vez está más claro que el Bitcoin operaba como un indicador de riesgo. Ayer, ¿qué es lo que ha pasado? Ayer se ha hundido el Bitcoin prácticamente un 8% y lo tenemos ahí cotizando, ¿no?, en torno los 55, 54, 53, que supone pues prácticamente 20.000, 18.000 dólares de caída respecto a máximo. ¿Hay que aprovechar las caídas para comprar? Puede ser, ¿eh? O sea, fijémonos en mínimos no absolutos de la crisis COVID, pero niveles en torno a 27, 30.000 del Dow, incluso 33.000 si los gobiernos actúan rápido, 7.800, 8.200 en el IBEX, pueden ser niveles muy interesantes. Lo que más rápido va a rebotar si los vacunas son eficaces son los valores sensibles a viajes. Mucha suerte, stops teñidos, betas bajas. Mismos consejos que la semana pasada.